Vamos a imaginar algo. Crear frío directamente de la electricidad. Sin motores, sin compresores y, sobre todo, sin ruido. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues es una tecnología muy real que cualquiera puede entender y aplicar. Y eso es justo lo que vamos a hacer, desglosar esta tecnología paso a paso como si fuera un manual práctico. ¿Empezamos? Venga, vamos al lío. A ver, todo buen proyecto empieza con un problema. Y en este caso es uno muy común, el zumbido constante de la nevera o el ruido del ventilador del ordenador. Son soluciones que funcionan, claro, pero son ruidosas, son complejas. Hoy vamos a explorar una alternativa mucho más elegante y, sobre todo, silenciosa para controlar la temperatura. Y aquí tenemos la respuesta, la celda Peltier. Esta es la protagonista de hoy. Es este pequeño componente cuadrado, se le aplica corriente y, como por arte de magia, una cara se enfría un montón y la otra se calienta. Así de simple. Y esta es la base de todo lo que vamos a ver. Muy bien, primero paso de nuestra guía, entender la herramienta, porque antes de usarla tenemos que saber exactamente qué es una celda Peltier y qué la hace tan especial. A ver, la forma más fácil de entenderlo es pensar que es una especie de transportador de calor. Cuando la electricidad pasa por ella, literalmente agarra el calor de una cara y lo suelta en la otra. Y la clave aquí, lo más importante, es que es de estado sólido. ¿Qué significa eso? Que no tiene partes móviles. Y eso nos da dos ventajas brutales. Es totalmente silenciosa y súper fiable, porque no hay nada que se gaste con el movimiento. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos al segundo paso del manual. ¿Cómo lo hace? ¿Qué mecanismo interno le permite mover el calor de un sitio a otro? Entender esto es fundamental para poder usarla bien. El corazón de todo el sistema es el efecto Peltier. Imaginemos que la corriente eléctrica es un río de electrones. Pues bien, cuando esos electrones cruzan la frontera entre dos materiales semiconductores diferentes, absorben energía, o sea, calor, de un lado y la liberan en el otro. Es literalmente una bomba de calor sólida. Y entender esto es clave para saber por qué una de sus caras se pone tan caliente. Si pudiéramos mirar dentro, veríamos algo como esto. Esos cubitos que se ven son los semiconductores, y no están puestos al azar. Esa disposición en zigzag tiene un objetivo muy claro, que el efecto de bombeo de calor de cada cubito se sume al siguiente. Es una forma de encadenar muchas minibombas de calor para conseguir una diferencia de temperatura enorme entre las dos placas de fuera. Aquí tenemos el proceso resumido en 3 pasos muy sencillos. Primero, se le aplica un voltaje de corriente continua. Suele ser bajo, entre 3 y 12 voltios. Segundo, los electrones se ponen en marcha, absorbiendo calor del lado que queremos enfriar. Y tercero, llevan ese calor a la cara opuesta y lo sueltan allí. El resultado es esa diferencia de temperatura tan bestia. Y ahora atención, porque viene el consejo práctico más importante de todos. El error número 1 al usar estas celdas. Si el lado caliente no se enfría bien, ese calor se acumula, vuelve hacia el lado frío y anula por completo el efecto. Por eso, una celda Peltier siempre, pero siempre, necesita un buen disipador de calor en su lado caliente. Sin él, sencillamente no funciona. Perfecto, ya tenemos la teoría controlada. Tercer paso, vamos a ver casos prácticos. Analizar cómo se aplica esta tecnología en el mundo real nos dará ideas para nuestros propios proyectos. Primer escenario, la refrigeración de ordenadores de alto rendimiento. Se usan para enfriar puntos muy concretos que se calientan una barbaridad, como la CPU. ¿Y por qué se usan aquí? Porque se necesita un control de temperatura súper preciso y una respuesta inmediata, que son dos de los puntos fuertes de la celda Peltier. Segundo caso, algo que seguro hemos visto todos, las neveras portátiles de coche. Son la aplicación perfecta. ¿Por qué? Por 3 razones que ya conocemos. Son pequeñas, son fiables porque no se rompen con los baches al no tener partes móviles y son bastante silenciosas. Un ejemplo de libro de cómo elegir la herramienta adecuada para un trabajo concreto. Y ahora una aplicación que es una pasada, usar la celda al revés. Si en lugar de meterle electricidad para crear frío y calor, le aplicamos calor por un lado y frío por el otro, la celda empieza a generar electricidad. Es el llamado efecto Seebeck y se usa, por ejemplo, para alimentar sensores aprovechando el calor que se pierde en tuberías industriales. ¡Increíble! Pero bueno, está claro que ninguna herramienta es perfecta para todo, así que un paso fundamental en esta guía es saber cuándo usarla y cuándo no. Vamos a hacer una lista de verificación rápida con los pros y los contras de la tecnología Peltier. Empecemos por el principal inconveniente, la eficiencia. Este número es clave. Significa que por cada 100 vatios de electricidad que consume, solo consigue mover entre 5 y 10 vatios de calor. En comparación, un frigorífico normal es muchísimo más eficiente. Y este dato es decisivo para descartarla si necesitamos enfriar algo grande con un bajo consumo. Aquí tenemos la chuleta final.
La conclusión es clara. Hay que usar una celda Peltier cuando lo más importante sea el tamaño, el silencio, la fiabilidad o un control de temperatura de altísima precisión. Y hay que buscar otra cosa si nuestra prioridad número 1 es la eficiencia energética, sobre todo para enfriar grandes volúmenes. Ojo, porque esa gran desventaja de la eficiencia puede que tengan los días contados. La investigación actual se está centrando precisamente en romper esa barrera, lo que podría multiplicar sus aplicaciones en el futuro. La hoja de ruta de los ingenieros es muy clara. El objetivo es duplicar o incluso triplicar la eficiencia en los próximos 5 años. Un salto así cambiaría por completo las reglas del juego, haría que la lista de contras se hiciera mucho más pequeña y abriría la puerta a su uso en climatización o en refrigeración a gran escala. ¿Y cómo se va a conseguir esto? Pues por 3 vías principales. La primera, creando nuevos materiales termoeléctricos mucho más eficaces. La segunda, usando nanotecnología para mejorar su estructura interna. Y la tercera, metiendo inteligencia artificial para que la propia celda se gestione de la forma más eficiente posible en cada momento. Bueno, para terminar, la lista de verificación final. 1. Una Peltier mueve calor usando electricidad y no tiene partes móviles. 2. Su mayor enemigo es el calor del lado caliente, así que siempre hay que disiparlo. Y 3. Es ideal para proyectos pequeños y que necesiten mucha precisión. Con esto en mente lanzo una última idea para darle vueltas. Si la eficiencia sigue mejorando, ¿podríamos llegar a un punto en que el propio calor del procesador de un móvil sirva para recargar su batería? Una posibilidad fascinante que nos deja ver el increíble potencial de esta tecnología.